mañaneros comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos y bienvenidos a El Día, con ustedes Indira Suero. Como ven, tengo mi mascarilla a mano porque es muy importante cuidarse en estos días donde vemos que aumentan las enfermedades respiratorias. Tenemos, por ejemplo, el COVID, la influenza y otros virus que afectan a la población. Ayer conversamos con la doctora Evangelina Soler y ella nos advertía sobre la cantidad de personas que se presentan a su consulta afectadas por los virus y nos recomendaba el uso de este aparatito que ustedes ven aquí, que muchas personas lo ven y lo rechazan porque les recuerda al momento en que era obligatorio utilizarlo, al menos en espacios públicos, pero la doctora recomendaba especialmente a personas que tienen algún tipo de condición y demás, que utilicen esto que está aquí, la mascarilla, a cuidarse. Y desde aquí también enviamos un abrazo bien, como dice Germán, a la distancia, desde la sana distancia, a nuestra compañera Edith Febles, una de las soldadas caídas en medio de todos estos virus que afectan a nivel nacional. Nosotros, como todos los días, les presentamos temas de interés para ustedes. Hoy, que es viernes 14 de junio, preparamos un programa especial para todos ustedes, recordándoles, por supuesto, que nosotros cada viernes hacemos una especie de repaso de todas las entrevistas que tenemos a lo largo de la semana y ustedes podrán ver algunos momentos puntuales de cada una de las conversaciones que sostuvimos durante esta semana, por ejemplo, con doctores. También abordamos otros temas, el tema, por supuesto, del asalto al Banco Popular desde otra perspectiva, así que de todo un poco tenemos. Tan pronto tengan, por favor, a mi compañero Germán Marte, me avisan. Bueno, entramos con Germán en un momento, agradecerles a ustedes la sintonía a través de Telesistema, Canal 11 y a la gente de YouTube que siempre está bien pendiente de todo lo que pasa aquí en este programa y que nos comunican a través de esta plataforma todos sus pensamientos y comentarios. Entonces, por favor, avísenme si tenemos a Germán. Germán, saludos. Yo quiero que Germán vaya antes de que se me ahogue. Saludos, Germán. Marte, bienvenido. Muy buenos días, mi querida Indira Suero. Muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos. Bueno, cuidándonos, pero al pie del cañón. Y más un día histórico, un día como hoy se conmemora un aniversario, una gesta histórica de la cual vamos a hablar más adelante, porque tiene un significado, porque marcó, hay un antes y un después de esa gesta, de esa expedición revolucionaria, esa expedición patriótica del 14 de junio. Un grupo de jóvenes de diferentes naciones, no solo dominicanos, había puertorriqueños, había venezolanos, había un norteamericano, había español y demás. Así que de eso vamos a hablar más adelante, de esa gran epopeya, de ese grupo de hombres que llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal. Así es, Germán. Recordaremos esa fecha más adelante. Sí quisiera apuntar algo, ya entrando de lleno en los temas que abordaremos aquí en el programa, pero hay un titular del periódico Listín Diario que pienso, Germán, que tenemos que comentar, aunque no ahondemos tanto en él por razones de tiempo, pero sí pienso que es importante para que ustedes lo conozcan, y es que el gobierno dominicano culpa a la empresa por parálisis de la ciudad sanitaria. Esta ciudad sanitaria que inicia en 2013 durante el periodo de Danilo Medina y fue una de esas obras que serían bien representativas de parte del expresidente Danilo Medina. Incluso veía en una noticia que en 2020 él todavía hacía el sistema de las visitas sorpresas y demás. Entonces hay una noticia que dice, por ejemplo, presidente Danilo Medina constata avances de la construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, la más grande y moderna de Centroamérica. Eso fue en 2020, cuando él todavía ocupaba el poder, pero
ahora en 2024 tenemos una situación muy distinta. Hay varios conflictos relacionados a la construcción y a la terminación de la ciudad sanitaria. Entonces, en el día de hoy, el Listín Diario, que ha hecho un seguimiento de este tema, e incluso en estos días se publicaba, había un artículo de la periodista Doris Pantaleón donde consignaba ella que hasta el momento se ha invertido alrededor de 17,000 millones de pesos en una obra que por supuesto no la tenemos todavía. Entonces, de acuerdo a lo que dice este artículo del Listín Diario, en el día de hoy el Ministerio de Vivienda inició un proceso legal para terminar definitivamente las relaciones contractuales con esta empresa, con este consorcio que les voy a dar ahora mismo. Tengo aquí el nombre del consorcio, porque obviamente no tenemos un resultado hasta este momento y hay que destacar algo. ¿Qué pasa? Tenemos esa obra, pero hay otras obras también que pues varias investigaciones periodísticas han revelado el tema de que hay otras obras de carácter de construcciones médicas y demás que no se terminaron o que los contratos se sobrevaluaron y demás. Entonces, ¿qué pasa con este contrato en el que se comprometía esta empresa a remodelar y construir y reestructurar el tema de la ampliación de espacios hospitalarios y equipamiento de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que en el 2013 el gobierno en ese entonces se contrata con esta empresa y se acuerda que se realizarían estas mejoras con un monto de 6,993,757,025 pesos. ¿Cuánto? 6,993 millones. Exacto. Vamos a dejarlo ahí y quitamos el resto. Déjalo en 6. Exacto, 6,000 millones de pesos. Sí, y va por más de 18. Va por más de 18, Más de 18, pero... ¿y cuántos años? Y 10 años. Sí, 10 años. Quiero buscar aquí porque tengo el nombre del consorcio al cual el gobierno, de acuerdo a lo que vemos de parte del Listín Diario, el gobierno culpa directamente a este consorcio y tomará acciones legales. Entonces, el consorcio es Cosmara Seminsa. Cosmara Seminsa. El gobierno ahora en estos momentos tiene ese tema de ese conflicto que ya escalaría hacia lo legal con este consorcio. Entonces tengo aquí el adendum que realizara este gobierno del contrato de ejecución de obra de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado con el consorcio Cosmara Seminsa. Este fue un adendum que realizó el gobierno en fecha de 8 del mes de julio del año 2021. Y aquí, en este documento, está, Germán, el tema del dinero. Cómo desde 2013 hasta la fecha, adendas, que significan, que se traducen en ¿qué? Estas adendas. En dinero, dinero y más dinero por una obra que no tenemos. Brevemente, tenemos, por ejemplo, en 2013 te hablé de 6,000 millones de pesos. Luego está otro adendum que se hace en abril de 2017 y tenemos la cantidad de 7,646 millones de pesos. Se agrega esa cantidad. Luego hay otro adendum de agosto del 2018 y en esa fecha tenemos que se agregan 6,121 millones de pesos. Y de acuerdo a lo que indica el gobierno en este adendum que realizó en 2021, la construcción de la obra ha experimentado diferentes dificultades durante su proceso constructivo en vista de que el presupuesto actual para su terminación excede el 25% del contrato base. Eso fue en 2021. Y luego también refiere, por ejemplo, que para la conclusión de esta ciudad sanitaria, el monto total asciende a la suma de 1,857 millones. Todo eso, de nuevo, ustedes van sumando y esto da un total, bueno, hay otros adendums, Germán, 874 millones, 874 millones, es mucho dinero. Y luego hay algo que refiere el gobierno y es también la cantidad de dinero que sumaría todos estos adendums que se han realizado desde 2013 hasta la fecha. Pero hay algo también que tengo por aquí y es lo que refiere el gobierno para en este adendum
lo que significaría la finalización del contrato con esta empresa, que es en el punto en que está el gobierno. Entonces tenemos, por ejemplo, luego de varios pactos y demás, ¿qué sería, de acuerdo al gobierno, lo que causaría la rescisión contractual? Es decir, que se termine este contrato. Primero, que se abandone la obra por más de 2 días consecutivos sin justificación previa, que se deje sin debida aprobación justificada de iniciar la obra o se suspendiera el proceso de esta, que no se ejecute la obra de acuerdo al contrato y demás. Entonces, lo dejaré aquí este tema. Esto, en este momento, en ese entramado legal y en ese conflicto entre partes es que está la ciudad sanitaria y el Estado dominicano. Relajo, lo malo es que se abuso, traduce en que la población no tiene esa obra. Correcto, y es una obra cardinal, una obra fundamental, porque aquí se cometió, para mí, una locura de emprender una obra de esa magnitud, un mega hospital, le llaman ciudad sanitaria, porque es un complejo de varios hospitales en el mismo lugar, que es una locura, eso no se sabe cómo va a funcionar todo el tránsito por ahí, hasta por términos logísticos. Pero bien, ellos habrán hecho sus estudios. Todo el que piensa racionalmente diría, bueno, ¿y por qué no construir un hospital en Los Alcarrizos, otro en Villamella y otro cosa de 5.000 millones cada uno? Y tú descongestionas, pero bueno, se han metido en esto. Se habla de 6.300 millones, se habla de 6.900 millones en principio, y vamos por 18, es decir, que se ha triplicado. Cuando el gobierno llegó dijo que iban a terminar esa obra, que la tenían que terminar, creo que ese año, ¿no? Se le pedía que habilitaran una parte, por lo menos, para el tema del COVID. Recuerdo muy bien que yo particularmente y mucha gente decía, ¿por qué no la habilitan? Si era de que estaba casi terminado, nada. En el 23 se comprometieron a finalizarla, y elaborar todos los software para el manejo del sistema hospitalario, etcétera, 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 y otra vez lo incumplen. Estamos hablando que se ha más que duplicado el presupuesto, de menos de 7.000 millones a 18, casi triplicado, ¿no? Y usted dice, ¿qué pasó? Bueno, porque ese era el modus operandi en muchísimas de las obras. Eso lo enseñó Odebrecht aquí, Odebrecht y la mafia local, sus cómplices locales, que era, te aprobaban una obra, ok, esa obra vale 1.000 millones de pesos, pero entonces venía la adenda, y cuando viene a ver la obra terminaba en 3.000 millones. Recordemos el caso del hospital, el hospital Darío Contreras, el traumatológico Darío Contreras. En principio 800 millones y terminó como en 1.500 por allá. De manera que eso ha sido una práctica constante, las adendas. No se conforma con la sobrevaluación. Yo creo que el gobierno hace bien en romper ese contrato y poner a funcionar ese hospital. Ahí hay una parte ya que funciona. Creo que el Semadoja funciona, el Secanot funciona, pero se necesitan las otras áreas que comiencen a operar y no hay ninguna excusa para que eso no esté funcionando. Así que hay que apoyar en esta medida al gobierno. Y creo que ha durado demasiado, porque usted se atrasa en el pago del teléfono, usted se lo cortan. Al otro día, al mediodía ya se lo cortaron. La luz te la están cortando de una vez. Te facturaron a la segunda, o sea, el segundo mes, te cortan ahí. Y si van a reconectar, o aunque no te la reconecten, te cobran ¿cómo se llama? Una mora, una cuestión ahí por reconexión. Multa, algo así. Entonces, esta empresa ha incumplido no una, sino varias veces. El gobierno, con la complicidad de funcionarios del anterior y no sé de este, pero sí le ha cedido todo lo que la empresa pide, y pide más, y pide más, y pide más. Es un barril sin fondo, mientras mucha gente de los barrios padeciendo, y algunas hasta muriendo, por no tener una atención primaria, por no tener una atención eficiente a tiempo, ¿no? ¿Hace falta ese hospital? Hacen falta muchas cosas aquí, Germán, en República Dominicana. Claro. Nosotros también, hablando ahora de la pasada gestión del presidente Danilo Medina, tenemos otro aspecto, que es ese aspecto judicial por el que señalan a varios de sus funcionarios. Y en el día de ayer, y quisiera, productora, que tenga listo este corte de Laura Acosta, veíamos cómo Laura Acosta, quien es abogada y representa a el
imputado Gonzalo Castillo, en este caso Calamar, que también habla sobre el tema de apropiación de dinero, incumplimiento y demás, pero aquí hablamos de unos 21,000 millones de pesos que de acuerdo al Ministerio Público varios funcionarios tomaron y ese dinero pues lo tomaron. ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público, y esto lo vimos a inicios de este mes, llegó a se publicaban, el 4 de junio publicaba la prensa sobre unos acuerdos que llegaba con algunas personas que no, si bien se mencionan a lo largo de todo este expediente del caso Calamar, no se presentan como imputados. Me refiero, por ejemplo, a Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo. En ese momento los titulares decían, devuelven al Estado casi 2,000 millones. Y esto tiene que ver con el tema de un grupo que el Ministerio Público le solicitó un criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad, te voy a dar algo a cambio de tu testimonio o de que me demuestres pruebas, de que hay involucrados y demás. ¿Qué pasa? Que en estos momentos el juzgado está conociendo este acuerdo de criterio de oportunidad, pero deja fuera, en el juzgado se deja fuera a las partes de la defensa. Obviamente esto fue en el día de ayer que se conocía esta audiencia, los abogados de la defensa de varios de los imputados no les cayó tan bien esto, entonces veamos qué refiere Laura Costa al respecto. Se van con 7.615 en los bolsillos y supuestamente le van a entregar al Estado mil millones de pesos. Eso es el cuadre. El cuadre es que lo que están haciendo acuerdos se embolsillan el triple, 4 y 5 veces y devuelven una tercera y una quinta parte. Y eso es el negocio del Ministerio Público, el negocio de la impunidad. Bueno, Germán, Laura refiere varios aspectos aquí que son muy delicados. Primero ella se refiere al tema de la impunidad, pero esta vez sería de parte del Ministerio Público de acuerdo a sus declaraciones, porque ella dice que cómo va a ser que se lleguen a acuerdos y que se deje una parte del dinero que se supone pertenece al Estado. Ahora bien, hasta este momento, al menos en cuanto a nivel de prensa, no sé, Germán, del lado de ustedes, el acuerdo como tal, sí hay pedazos en la prensa, fragmentos en la prensa del acuerdo entre ambas partes, entre Estado y estas personas señaladas. Pero no ha trascendido el acuerdo como tal. Exacto. Y es una pena y es una lástima que aquí se esté incurriendo en esa práctica. Es un mal precedente, porque ¿qué pasa? Que grandes ladrones, vamos a llamar la cosa por su nombre, grandes estafadores, grandes gente que desfalca el Estado, se lleva una millonada, como dice la abogada, y después dice, bueno, si lo sorprenden, si lo encuentran, si lo descubren, dicen, bueno, está bien, yo te voy a... ¿Qué ustedes creen? ¿Que el que devuelve 2,000 millones se robó 2,000 millones? Es que el Ministerio Público... ¿Ustedes creen que el que devuelve 100 millones de pesos se robó 100 millones? Lo que pasa aquí, y uno de los aspectos que me imagino que señala Laura y los demás abogados que no están de acuerdo con estos pactos, es que en el expediente señalan a Mimilo Jiménez y a Fernando Crisóstomo, por ejemplo, de ser beneficiarios de 7,615 millones de pesos. Sí. Pero en las partes que trascendieron del acuerdo, al menos que vemos en la prensa, porque no se tiene acceso a él hasta este momento, al menos nosotros no lo tenemos que ellos solamente estarían comprometidos a devolver alrededor de 1,000 y pico de millones de pesos. Entonces, pienso que es justo preguntar qué pasa con eso. Yo iba a decir Chelito, pero me castiga la población dominicana. Ese fue el presupuesto inicial de Luis Eduardo Aybar, de la ciudad sanitaria. 6,000, exacto. Tú sabes, exacto. No es paja de coco, es mucho dinero y efectivamente hay que ver qué pasa. Yo no sé si en algún momento, si el Ministerio Público está dejando para cuando sea conveniente alar a esas personas, pero no, eso es impunidad, ¿eh? Eso es impunidad. Y para eso no es que ese pueblo se movilizó, no es lo que se espera. Vamos a ver qué pasa más adelante, si llaman a esta gente.
O si cómo le se sanciona justifica. y si le exigen que devuelva más. ¿O cómo justifica el Ministerio Público, cómo responde el Ministerio Público a estos señalamientos que hace, por ejemplo, Laura Costa el tema de la impunidad? Porque se supone que el Ministerio Público está persiguiendo a personas que actuaron con impunidad o con ocultamiento en un momento. Desde luego no olvidemos que ella es representante legal de uno de los Gonzalo imputados, Castillo. de Gonzalo Castillo, el ex candidato presidencial, y que sería uno de los beneficiarios de este desorden, de esta rapiña, de este desfalco descomunal, el más grande de la historia dominicana. Estamos hablando de 19 mil millones de pesos que se han llevado. Una parte de ese dinero, dice el expediente, se utilizó para la campaña de ese candidato, de su defendido. Así es que pongamos las cosas claras, una cosa y la otra. Bueno. Desde luego hay que prestar atención a su señalamiento. Hay otro tema, mi querida Indira Suero, que a uno le parte el alma, hay que decirlo. Yo soy papá, yo soy abuelito también, tú sabes, y tiene que ver con el llanto de una madre que pide que le dejen velar a su hijo, que murió en un presunto intercambio de disparos con la policía y estaba implicado en el asalto al Banco Popular. Él y el que se llamaba Joan Beliar Aybar, fueron abatidos por la policía. Él en la cabaña Costa Azul, el otro por el barrio. Esa señora, vamos a escuchar, ella es la mamá de los tres, de Jorge Luis, de los implicados. Estrella Arias y sus dos hermanos, que estaban implicados en el asunto. Ayer, por cierto, que le dictaron medida de coerción al último, al que se llama Ezequiel, que fue el que rentó el vehículo en el que se cometió el atraco. Pero vamos a escuchar a la madre y luego yo le doy un parecer que tengo sobre ese vehículo. La señora Sualine Arias. Sualine Arias, sí. Adelante. Realmente quiero pedirle perdón a la nación, a toda la entidad bancaria y a todo el público, que me perdone, que perdone a mi familia, que estamos destruidos, que por favor, nosotros somos una familia, no de dinero, nosotros somos una familia humilde. Lamentablemente que nos llegó esta situación, no sé por qué, porque mis hijos nunca han tenido ninguna situación para cometer errores. Nosotros somos una familia que le dimos una educación, nunca ostentamos dinero. Entonces yo le quiero pedir perdón al país, al mundo, al que sea, a toda la nación, que nos perdone y que perdone a mis hijos. Ellos cometieron un error y ya están en manos de la justicia. Por favor, yo lo que quiero ya, que nos dejen vivir nuestro dolor, que es mi dolor, no es dolor de nadie. Es mi dolor de mi niño que me mataron. La doña pide que le dejen velar a su hijo. Ellos cometieron un crimen, un asalto a un banco. Eso siempre termina mal, como dijo el presidente de la República. Es verdad y bueno, no hay... Uno cree, se compadece del dolor de esa señora. Yo soy padre varias veces, 5 veces yo soy padre, y de mis sobrinos soy también como padre. Los quiero infinitamente, ¿no? Y cualquier cosa que le pasa a ellos me afecta a mí, sí. Pero la responsabilidad de esos muchachos, como ella les dice, es de ellos. Ella no ha delinquido, ella no tiene que pedir perdón. Son ellos que tienen que pagar por su culpa. No debe haber impunidad, ellos deben pagar por el tiempo que diga la ley, Deben ellos pedir perdón a la sociedad y pagar por su culpa. Oigo a mucha gente, a muchísima gente, celebrando que le den para abajo, ¿sí? Que mataran a esos muchachos, cuando uno dice, espérate, hay una mancha en todo este asunto. ¿Cuál? Bien, por un lado, está muy bien la acción del banco, está muy bien la acción de la policía de resolver el problema. Lo que no está bien es que le den para abajo. Una, porque ahí se rompe la cadena de la investigación, ¿verdad? Y dos, porque aquí no hay pena de muerte. Y si la hubiese, usted compara que se robaron 4, se han robado 1.600.000 pesos, divídelo entre 4, ahora son 5, y posiblemente haya otro, ¿no? Pero divídelo entre 4, 16 entre 4 a 4, o sea, 400.000 pesos le tocaría. Yo no estoy
atenuando nada, simplemente estoy comparando. Digamos que a esto le tocarían, si fueran ellos 4 y no hubieran otro hermano, Ezequiel, Alberto Ezequiel, el de Día Punta Cana, les tocaría 400,000 pesos, redondo, ¿verdad? Sin sacarlo del alquiler del vehículo, la compra de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. 3 centavos. 3 centavos que no vale la vida de nadie, ni de una rata, de esos que se están lanzando de los barcos ahora. No, ni siquiera de eso vale la vida, vale eso, la vida de una gente así, o de una rata, o de lo que sea, lo que usted quiera pensar. ¿Y qué decir del que devuelve 2.000 millones? ¿Y qué decir del que se ha cogido, si es verdad que se lo han cogido, 19.000 millones? Yo no he escuchado el primero que diga, hay que darle para abajo. Yo no he visto el primero que diga que la policía tiene que entrar. No, tampoco estaría bien, Tampoco estamos diciendo que está bien que a los que se robaron, que a los que han hecho no, todo el mundo tiene que cumplir ante la justicia y ser condenado si es culpable o no. Y si se habla del debido proceso para un delincuente de cuello blanco, también debe ser para estos delincuentes, de rateros, para estos asaltantes, debe ser lo mismo. La ley debe ser igual para todos. Y repito, no he escuchado al primero que diga, pero hay que darle para abajo a esa gente. No estamos en una sociedad donde hay pena de muerte. Si la hubiese, a lo mejor se la merecen. Es posible que usted diga, bueno, o que usted considere que, pero aquí el código no habla de pena de muerte. Y mucho menos a mano de la policía, porque eso, si se da como uno sospecha, es un ajusticiamiento extrajudicial, una ejecución extrajudicial. Germán, no quisiera que hiciéramos la pausa, vamos ya a pausa, pero quisiera, por favor, productora, que me ponga la foto del señor Eduardo Antonio Guerra García. Eduardo Antonio Guerra García, la foto dice Vigilante Pedro Brandt. Este señor que ustedes ven aquí, llamémosle señor, cometió un hecho horrible contra una joven llamada Ana Karina Ramos Corniel. Primero decir que esta joven se encuentra en un estado, de acuerdo a sus padres y a los doctores, está estable. Hay que acompañar, yo pienso toda la población dominicana tiene que acompañar a esta joven porque pasó momentos horribles y todavía le esperan momentos muy duros. Por ejemplo, enfrentarse ya luego a este agresor ante la justicia y seguir un proceso de sanación. En estos momentos ella se encuentra estable dentro de lo que cabe, pero este señor, Germán, señor, Eduardo, por eso digo, yo no sé vamos a decirle señor, yo al menos, este señor, por no decir otra cosa. Eduardo Antonio Guerra García, un ejemplo de estos hombres que consideran que las mujeres de algún modo u otro le pertenecen, aunque en este caso él no tenía ningún tipo de relación de pareja con la joven Ana Karina. Pienso que hay que ver la imagen de este señor para que ya luego en la justicia se aplique toda la condena que manda la ley. Así que nos vamos a una pausa, nosotros regresamos en breve con más del día. Tenemos mucho contenido preparado especialmente para ustedes. Tenemos un tema serio con una sobreidealización del dinero y con un descrédito cada vez mayor hacia los métodos tradicionales para conseguirlo. Muchas de las personas de esta generación se burlan de los métodos con los que nos formamos tú y me formé yo. Hasta en la narrativa ya de Hollywood, siempre los que no se correspondían con esos prototipos de belleza eran los que ponían como los malos, eran los que ponían como los delincuentes. El Estado tiene que seguir profesionalizando a los actores institucionales y yo sé que hay una reforma policial, yo sé que se está haciendo todo eso, pero recuerda que eso es un proceso lento, todo es una cultura y en el caso específico de lo que está pasando a nivel social ya no podemos dejar solo al Estado.